Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Dando continuidad a ese ejercicio sistemático de comunicación de nuestro gobierno con el pueblo, hemos invitado esta tarde a nuestra mesa redonda a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Margarita Martínez Castrillón, y también me acompaña el vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, el compañero Francisco Mayobre Lanza, quien también ha estado con nosotros en otros espacios. Nos acercaremos hoy a la actividad del sistema bancario cubano, a sus principales funciones, las prioridades que tiene hoy en su desarrollo, las transformaciones que ha ido sufriendo y dentro de esas transformaciones también las propias regulaciones internacionales que nuestra banca debe cubrir, aspectos interesantes como la existencia de entidades financieras no bancarias y el papel que cumplen hoy en el desarrollo económico de la nación y otros asuntos que son de interés y que pueden llevarnos también a entender un poquito mejor cómo funciona el sistema bancario cubano. Así que les doy la bienvenida a nuestra mesa redonda y a ustedes los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de entrar a hablar del banco y de su funcionamiento, de la banca cubana y su funcionamiento, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Ayer se desató en Estados Unidos el inicio del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump después de su discurso en Naciones Unidas. Y el objetivo central o la causa que se aduce es la supuesta solicitud del presidente Trump de investigar en Ucrania al hijo de Joe Biden. Hoy se ha dado a conocer la transcripción de la entrevista de Trump con el presidente ucraniano, así lo están reflejando las televisoras internacionales. Aunque Donald Trump ya había avanzado que iban a hacer pública la transcripción de esa llamada, el documento ha caído como una auténtica bomba informativa en Washington. Recordemos que el presidente lo ha autorizado como respuesta al anuncio de los demócratas del lanzamiento de una investigación formal para iniciar un potencial juicio político contra él. Lo que se pretende es esclarecer si Trump utilizó su poder presidencial para pedir información a Ucrania relacionada con las actividades del hijo de Joe Biden en ese país, este último aspirante a candidato presidencial demócrata. Según desvela la página número 4 de esa transcripción, Donald Trump dice lo siguiente a Zelensky: se habla mucho del hijo de Biden, que Biden detuvo la investigación y mucha gente quiere averiguar sobre esto. Biden se jactaba de haber detenido la acusación, así que sí puede revisarlo porque me parece horrible. Y abre la puerta a que Ucrania colabore en este asunto con el fiscal general de Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Ucrania contesta que teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, el próximo fiscal general de su país será 100% su persona, su candidato, y que él o ella investigarán esa situación. En medio de todo esto, este miércoles hay prevista una reunión entre los dos protagonistas, Trump y Zelensky. Esto es lo que habían dicho uno y otro previamente sobre esta cuestión. Miren, es una continuación de la caza de brujas. Es la peor caza de brujas en la historia política. Nadie puede presionarme porque soy el presidente de una Ucrania independiente. La única persona que puede presionarme es mi hijo, que tiene 6 años. Bueno, así lo ha estado reflejando Rocha Today, lo han hecho también otros medios internacionales. Ahora mismo, viendo los buscadores, la mayoría de los medios en el mundo están en este minuto como uno de sus principales titulares. Trump pidió al presidente de Ucrania que investigase a los Biden. La transcripción de la llamada confirma que Trump pidió al presidente de Ucrania que investigara a Biden. La transcripción de la llamada confirma que Trump pidió que investigaran a Biden. Así están diciendo la mayoría de las televisoras y los medios internacionales y bueno, evidentemente todo esto va a desatar en las próximas horas una mayor presión sobre el presidente Donald Trump, quien por cierto en las últimas horas pues se reunió con mandatarios latinoamericanos de lo que fue llamado el Grupo de Lima para intentar aumentar las presiones contra Venezuela y también contra Cuba. Son parte de las noticias de este minuto, noticias que seguro tendrán análisis en nuestros medios de comunicación y con ellas hemos comenzado nuestra mesa redonda de hoy. Entremos entonces a hablar del sistema bancario cubano, sus transformaciones, el momento actual que está viviendo y también pues, las perspectivas que se abren.
Como decíamos en nuestra introducción, en ese intercambio entre el gobierno y el pueblo, hoy hemos invitado a nuestra mesa redonda a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y al vicepresidente primero de esa institución. Me gustaría irme a comenzar situando a nuestros televidentes y radioyentes en el momento que está viviendo la banca cubana. ¿Cómo ha sido el proceso de transformaciones en los últimos años? ¿Cuáles son las prioridades en las que se ha venido trabajando en el sistema? ¿Cómo se empata el trabajo de la banca cubana con las propias prioridades que tiene la nación? Bueno, buenas noches, Randy, para ti, para los televidentes y los radioyentes. Quisiéramos agradecer la oportunidad una vez más de participar en este espacio de la mesa redonda para intercambiar sobre algunos temas relativos a esas transformaciones que hemos llevado adelante con el propósito de implementar fundamentalmente el perfeccionamiento del Banco Central de Cuba y el sistema bancario y financiero en su conjunto dentro del proceso de la actualización del modelo económico cubano y en correspondencia con los lineamientos aprobados en el 7º Congreso de nuestro partido. A estos efectos, el 14 de septiembre del año pasado se emiten 3 nuevos decretos leyes que están normando el actuar del Banco Central y las instituciones financieras que forman parte del sistema bancario. Ellos son el 361 del Banco Central de Cuba, el 362 de las instituciones del sistema bancario y financiero y el 363 que trata sobre las infracciones administrativas de las disposiciones que en materia bancaria, financiera y cambiaria establece el Banco Central. Estos decretos leyes están publicados en la Gaceta Oficial en su número 58 en su emisión extraordinaria del 11 de octubre del propio año 2018. Las nuevas normativas se basan en el principio de continuidad en el desarrollo del Banco Central de Cuba y de las instituciones financieras bancarias y no bancarias cubanas, estas normas se modernizan acorde a la práctica bancaria internacional a fin de que el sistema bancario esté en mejor posición de enfrentar el escenario económico financiero tanto actual como futuro del país. Se emite también una normativa que establece precisamente las infracciones administrativas en materia bancaria, financiera y cambiaria que no existía en el pasado. El trabajo actual de nuestras instituciones está encaminado al cumplimiento de los lineamientos que son responsabilidad directa del Banco Central de Cuba y del sistema, así como aquellos en los que participamos de forma indirecta y que conducen otros organismos de la Administración Central del Estado. Todo ello está enmarcado en la actualización gradual del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. En la actualidad, el sistema bancario está compuesto por 9 bancos, 14 instituciones financieras no bancarias nacionales, 9 oficinas de representación de instituciones financieras extranjeras y 4 oficinas de representación de instituciones financieras no bancarias extranjeras. Todas esas instituciones se rigen por las normativas de la Banca Central de la Banca Central de Cuba, porque el Banco Central es el denominado banco de bancos, ¿no? Y en el caso nuestro tiene como misión promover la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y contribuir al desarrollo armónico de la economía, ejercer, y esto es importante, la regulación y supervisión de las instituciones financieras y oficinas de representación que han sido autorizadas a establecerse en nuestro país y asimismo, y esto es importante, regula y supervisa las actividades de entidades no financieras que presten servicio de apoyo a los bancos e instituciones financieras no bancarias que en cuanto a los cobros, los pagos y otros que se ejecuten en el territorio nacional y que guardan relación con la actividad financiera y cambiaria. Por ejemplo, para que se pueda entender, el Grupo Correos de Cuba es una entidad que está regulada por el Banco Central y sin embargo no es una institución financiera propiamente dicha. Hoy en esta mesa redonda quisiéramos referirnos a una actividad de la que se ha hablado muy poco, se habla poco en nuestros medios, que es la función bancaria de cumplimiento y de la debida diligencia. ¿Qué significa eso? Bueno, mira, la
hay que decir que la banca, o sea, los bancos trabajan, intermedian en la relación comercial y financiera en el sistema. Es decir, ellos captan recursos de las personas naturales, de las empresas jurídicas, también del gobierno, captan esos recursos y también los colocan esos fondos y prestando de esa manera un servicio para que se desarrolle la economía. Ahora, esta forma particular de funcionamiento demanda la necesidad de preservar esos depósitos que están captados mediante una adecuada gestión y supervisión de los riesgos inherentes a la actividad bancaria, que están definidos aquellos que por su naturaleza no pueden separarse de la actividad bancaria propiamente dicha. Por solo mencionar uno de ellos, el riesgo de crédito, para que pueda ser más fácil de entender, es uno de los más importantes, que es inherente por supuesto, a la actividad bancaria, y es fácil entender que cuando se entrega por parte de un banco un financiamiento o se concede un préstamo a un cliente y no se identifica correctamente ese cliente, no se valoran en los comités de riesgo las posibilidades de devolución de esos fondos que se han entregado, o no se verifica la legitimidad del origen y el beneficiario final de esos fondos que se promueven en la operatoria, eso pone al banco que lo hace ante un compromiso que puede dañar su gestión y su reputación en el mercado. ¿Y ese cliente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, cualquiera de los dos? De ahí esa práctica común que a veces no se entiende, pero que es así, de abundar razonablemente en elementos claves de identificación del cliente y del seguimiento de las operaciones. Hay otros riesgos bancarios que son los que nosotros llamamos operacionales, que están más vinculados a fallas en los propios sistemas bancarios o el abuso de los servicios para realizar operaciones fraudulentas o de lavado de activos, entre otros, cuya prevención y enfrentamiento llevan una atención permanente por parte del sistema bancario. Es por ello que se establecen obligaciones respecto a los principios básicos para el conocimiento, la identificación del cliente y lo que nosotros llamamos, que hemos explicado, la debida diligencia en el actuar de los funcionarios bancarios para evitar el abuso de esos servicios. En este escenario se designa expresamente al superintendente como la autoridad responsable en el Banco Central de Cuba para la supervisión y la disciplina de las instituciones financieras y de las oficinas de representación de bancos extranjeros que están establecidas en el país, las que están obligadas a cumplir con todas las disposiciones vigentes. Cuando vamos a hablar de todas estas acciones, por supuesto que hay muchos elementos que pueden abundarse, y yo le propongo hacer un breve alto para escuchar la opinión precisamente de esa supervisora de la banca cubana, que tiene importantes informaciones también que dar y que nos permiten entender qué cosa es la debida diligencia, pero de eso seguiremos hablando después con la ministra presidenta. El Banco Central de Cuba establece regulaciones y supervisa que las entidades bancarias cumplan las normas para prevenir el lavado de activos. También aplica medidas correctoras cuando se identifican situaciones que transgreden lo establecido. El Decreto Ley 317 del año 2013 creó un comité coordinador que conduce a su vez el Banco Central y que propone la Estrategia Nacional de Riesgos contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en el país, que es elaborada paso a paso con las autoridades que participan en dicho comité y se encargan a su vez de cumplir la política del Estado contra estos flagelos. A nivel mundial, para regular y supervisar la banca en base a riesgos, se emplean herramientas preventivas que apoyan la adopción temprana de acciones. Cuba tiene un modelo propio que se aplica desde el año 2013 y su implementación ha sido reconocida como sustancial por organismos internacionales. El auge de los servicios financieros soportados en la informática y las comunicaciones marca los retos actuales de la industria bancaria, con el incremento de la inclusión financiera por vía automatizada y la entrada de los teléfonos inteligentes.
Estos servicios abaratan los costos, disminuyen el uso del efectivo y es cierto que agilizan las transacciones como las nuevas formas de pago, el uso del dinero digital, el virtual, monederos electrónicos y las transferencias. Parejo a este fenómeno surgen riesgos operacionales y tecnológicos. Es necesario entonces fortalecer la gestión y control en los bancos utilizando sus 3 líneas de defensa. Ellas son la función de sus directivos y funcionarios, los auditores y los oficiales de cumplimiento, quienes laboran en todos los niveles del sistema. Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, evidentemente estamos hablando de la cortina, se nos quedó por ahí, debía venir una cortina después, pero bueno. Estábamos hablando de un tema que sin duda pone en evidencia la complejidad del trabajo bancario, Irma, porque ustedes por un lado pueden ser la cara amable que presta dinero, que puede potenciar actividades económicas, pero por el otro lado tienen la necesidad de defender a ese sistema bancario de cualquier operación ilegal, de blanqueo de dinero, como usted decía, de acciones incluso que pueden ser negligencia de los propios clientes. Hablaba usted de la debida diligencia. ¿Qué significa la debida diligencia? ¿Cómo la banca actúa para defender sus intereses? Sí, la debida diligencia es un conjunto de acciones intervinculadas que están dirigidas todas a fortalecer, como dijera la superintendente, las denominadas líneas de defensa de los bancos, donde van a coexistir medidas preventivas ligadas a los procedimientos de trabajo, la capacitación del personal y el ambiente de control de nuestras oficinas. El cumplimiento de dichos procedimientos en el momento de efectuar las operaciones con los clientes y ya cerrando el ciclo, como ella decía, el control posterior de los supervisores y los auditores de la revisión en los registros económicos. En tal sentido, los bancos se obligan a establecer estrategias en base a los riesgos con los clientes, en los cuales es indispensable tener una serie de requisitos que no se pueden soslayar. Cada banco tiene que definir en sus procesos cómo va a aceptar al cliente, apoyados en determinados criterios que clasifican el riesgo que representa cada cliente. La identificación del cliente en el momento de la apertura de la cuenta, así como determinar razonablemente el beneficiario final de esa operatoria. En ningún caso en el sistema se pueden abrir cuentas que no tengan la presencia de los clientes. Aquí hay que decir que en el caso de los poderes, el Banco Central está en estos momentos revisando para situaciones excepcionales que pueda darse una posibilidad a los apoderados en el tema de las aperturas de las cuentas. Tampoco se pueden abrir cuentas cifradas, cuentas anónimas, ni empresas que no presenten sus documentos constitutivos. No se realizan operaciones de personas que están listadas como terroristas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenemos que ser respetuosos de esas listas. Se establecen medidas de monitoreo para entender la actividad que se ha declarado como la que ejercita ese cliente y se identifican aquellas operaciones que en un momento determinado se salen de esa declaración, o sea que se consideran no usuales en su comportamiento y que se están monitoreando por el banco. Por ejemplo, pueden ser que se soliciten extracciones por montos muy superiores a los que normalmente ese cliente solicita y que no pudieran parecer al banco que no deben estar justificados, ¿no?, por la operatoria que tiene ese cliente. Inusual, es decir. Totalmente lo que nosotros llamamos operaciones inusuales, que en el caso de los clientes, el banco puede retener esa operación y la puede aclarar directamente con su cliente, ya sea persona jurídica o persona natural.
Y en el curso de esa valoración, pues los bancos tienen facultades inclusive para tomar algunas medidas cautelares. Todo eso se hace realmente con el respeto al secreto bancario, porque nosotros tenemos una resolución y hay que respetar el secreto bancario porque es la base de del negocio y de las operaciones de los bancos. Ahora, cuando hay operaciones sospechosas, sí, y se identifican, pues hay órganos colegiados en los bancos que hacen sus evaluaciones y existe también un procedimiento que cuando se consideran que esas operaciones sí tienen algún signo que puede ser que haya detrás una actividad delictiva o que se pueda vincular con lavado de activos, los bancos, los oficiales de cumplimiento, pues envían unos reportes a la unidad de inteligencia financiera en el Banco Central. Todos esos reportes van por una vía segura, o sea, no se comparten con otras entidades ni con otras personas, pero van para hacer una evaluación en la unidad de inteligencia financiera que también pertenece al Banco Central. En este caso, también nosotros, los bancos, pueden congelar sin demora los fondos y los activos de personas y entidades que estén designadas también en las listas establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU por su vínculo con el terrorismo. Si nada más se identifican, se congelan. Se congelan esos activos. Si el caso. Exactamente. Yo quisiera referirme a algo que no se comprende bien en nuestra población, que son temas relacionados con la operatoria del efectivo y los documentos que se piden, que se solicitan muchas veces en los bancos. O sea, nosotros tenemos dictado unos umbrales para el manejo de efectivo, para el depósito de efectivo en las cuentas. Y cuando se salen por encima de esos umbrales, los depósitos, los bancos le solicitan a la persona que llene una declaración de origen y destino de esos fondos, porque son las regulaciones. Eso no es algo que haga Cuba o que hagan los bancos cubanos, sino que se corresponde con los estándares internacionales. En el caso nuestro, existen umbrales determinados que son, para el caso del CUC, son 10.000 CUC, el límite, o sea, todo lo que sobrepase de 10.001 hacia adelante o su equivalente en una moneda libremente convertible en caso de personas jurídicas y de personas naturales. Si fuera personas naturales, para el caso de los pesos cubanos son 30.000 pesos cubanos. Y en el caso de las personas jurídicas, el umbral que tenemos puesto es de 50.000 pesos cubanos hacia arriba. Pero estas son, lo que queremos decir, a veces hay mucha incomprensión en las personas, en los clientes de los bancos, pero realmente es algo que tienen que hacer nuestros bancos, porque son bancos que se deben a unas regulaciones que se manejan a los niveles internacionales. Y hay que entender que es para defender al sistema bancario de posibles agresiones, de utilización de nuestros bancos para lavar activos, para lavar dinero, que es algo que realmente debemos evitar a toda costa. Es decir, que ejercer la función de cumplimiento, en ella se agrupan las acciones de nuestros directivos, de los funcionarios bancarios que están dirigidos a la vigilancia, la supervisión y el monitoreo de esas medidas preventivas en el cumplimiento de la estrategia que haya definido el banco, cómo cada banco puede tener sus especificidades. Estas cuestiones que yo te he comentado son las que tienen que respetar todos los bancos del sistema como requisitos indispensables para que nuestro sistema no sea abusado por personas naturales o jurídicas en contra de nuestros intereses. Es un proceso que sin duda es de defensa de ese sistema bancario y hacerlo transparente, viable para su funcionamiento y además reconocido y respetado internacionalmente. Eso hace que haya obligaciones internacionales de las que vamos a hablar un poquito más adelante, Irma, porque yo propongo escuchar ahora a una oficial de cumplimiento de la banca cubana, que es estas personas que tienen precisamente esa función de defender a la banca de cualquiera de estas manifestaciones. Escuchemos lo que nos tiene que decir en este programa de hoy.
El oficial de cumplimiento en la banca es el funcionario encargado de verificar la existencia y la eficacia de los mecanismos que prevén conductas como el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo. Esta figura participa directamente en la gestión de los riesgos de uso indebido de servicios bancarios y que puedan estar vinculados, como decía anteriormente, al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, y que sean identificados. Verifica que las actividades que se realizan en la institución se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos. Verifica el cumplimiento de las medidas vinculadas a la identificación y el conocimiento de los clientes. Además, revisa periódicamente las operaciones que se tramitan por los bancos, verificando que se obtenga toda la información necesaria de los clientes. A su vez, esta función protege al país del delito de lavado de activos y la existencia de actividades financieras del terrorismo. La presencia del lavado de activos en los países deprime las economías, teniendo en cuenta que esto es un proceso que presume darle carácter lícito a fondos que se han obtenido de manera ilícita y se introducen a los sistemas financieros. Por otra parte, el financiamiento al terrorismo viola los derechos de paz de las personas y los países. En nuestro país, tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo se encuentran calificados en nuestro Código Penal vigente como delitos graves, encontrándose también establecidas las sanciones para las personas que incurren en esto. El principal elemento para prevenir estos flagelos es la transparencia de las operaciones bancarias, a lo cual contribuye el oficial de cumplimiento. Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Mesa Redonda, 20 años, más de 4.000 emisiones, diversos temas a debate, reconocidas personalidades como panelistas invitados. Bueno, yo creo que estamos partiendo de la coyuntura actual en que estamos viviendo, de la situación actual marcada por la perversidad y el cada vez más numeroso conjunto de dificultades que le impone a la vida de nuestro pueblo la actual política de la administración del actual gobierno de los Estados Unidos. Pero hemos dicho que nosotros no hemos renunciado ni vamos a renunciar a hacer que nuestra economía, pequeña y asediada en estos 60 años de la revolución, sea próspera y sostenible. Ese es un empeño, ese es un compromiso, eso es una voluntad, ese es un anhelo y eso lo vamos a seguir defendiendo. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, interesantes apuntes que hacía esta oficial de cumplimiento, Irma, y eso me lleva a un asunto que no es quizás del interés tan cercano de las personas, pero que evidentemente para poder utilizar un sistema bancario tiene que haber también confianza en ese sistema. ¿Cómo Cuba trabaja con las normas internacionales, con los estándares internacionales de la banca? ¿Cómo cumple las obligaciones que tiene también como parte de ese sistema bancario internacional? Bueno, mira, Randy, en la actualidad Cuba tiene adecuada toda su legislación aplicable al sector financiero según los estándares internacionales. A mediados del año 2015, el grupo regional, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, al que Cuba pertenece desde el año 2012, culminó el examen a nuestro país sobre la base de los estándares del GAFI, que son bien complejos, con resultados favorables. En los años subsiguientes, Cuba ha estado regularmente presentando una rendición de cuentas, que es lo que se hace en estas instituciones, sobre los avances. Y sobre los avances se ha reconocido que en estos informes que hemos rendido, la disciplina que ha tenido el país y los avances en este contexto. Está prevista, nosotros tenemos previsto una nueva ronda de evaluación que deberá ser más exhaustiva probablemente para el año 2020. Es decir, que el sistema se está preparando en este sentido, porque lo que sí está claro es que nosotros como país no podemos retroceder en todo lo que hemos alcanzado. Y
Es por ello que el Banco Central también, ante cualquier transgresión o un uso inadecuado de nuestro sistema bancario, pues puede imponer sanciones que estén proporcionales a la gravedad de estos hechos y que sean disuasivas. Fundamentalmente todo ese sistema administrativo de sanciones o penalidades es para disuadir al que quiera agredir al sistema bancario. En el caso de los clientes, yo te decía que se aplicaban medidas cautelares, como es caso de las cuentas que a veces son congeladas. Hemos tenido casos en que hemos tenido que retener los bancos han retenido remesas porque ha habido que averiguar de dónde vienen, el origen, por qué ese destino, etcétera, pero normalmente los bancos tratan de hacer esto de una forma ágil para evitar causar molestias innecesarias a nuestros clientes. Yo creo que hay grandes desafíos y retos para la banca cubana en este contexto actual, porque tenemos que continuar trabajando con en cumplir todas estas acciones que han estado diseñadas para fortalecer nuestras instituciones financieras y nuestro sistema. Debemos solucionar algunas dificultades que en su momento fueron identificadas por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica en algunos de estos aspectos que están recomendados en los ámbitos internacionales para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a las armas de proliferación masiva, de exterminio masivo. En realidad yo creo que es un reto para todos, porque esas manifestaciones adoptan, como decía la superintendente, nuevas formas y modalidades en correspondencia con las tendencias internacionales. Para nosotros Cuba no vive aislada del mundo y cada vez más compleja. Exactamente. Cuba está insertada en estos mecanismos en el marco de las Naciones Unidas, está comprometida. Aunque Estados Unidos nos quiera aislar, pero nosotros estamos ahí. Exactamente, en este mundo. Entonces, el lavado de activos es uno de los delitos de connotaciones y matices que son más diversos, muy amplios, que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. Es una figura que busca la apariencia de legitimidad a una acción o a un dinero que es de origen totalmente ilícito. Yo quisiera referirme en este caso para hacer una alerta a la población cubana, a nuestros clientes, a las personas naturales, porque el lavado de activos se puede manifestar en acciones de prestar cuentas bancarias a un tercero para ingresar o transferir recursos por esa cuenta bancaria sin conocer el origen o el destino que se vaya a dar a esos fondos. Puede utilizarse para la compraventa de viviendas, de bienes duraderos o inversiones con dineros de origen ilícito. Que son cosas que usted está diciendo y que no son ficción. No, es decir, viene de hechos reales que han ocurrido. Exactamente. Y que evidentemente son alertas necesarias para la población. Custodia de las viviendas y bienes propiedad de terceros sin conocer la licitud de esos inmuebles, de esos recursos con los que hayan sido adquiridos, así como, por supuesto, la subdeclaración de ingresos para evadir obligaciones fiscales, entre otras. Por ello nosotros pensamos que la labor de prevención y enfrentamiento no solo involucra a todas las instituciones financieras, sino a la población en general, porque es muy triste que haya que aplicar alguna medida contra una persona que por desconocimiento se vea involucrada en algún tipo de esta actividad, y como decía nuestro héroe nacional José Martí, cuando afirmó que en prever está todo el arte de salvar, nosotros queríamos compartir esta parte para hacer una alerta a nuestra población, porque estas cuestiones pueden suceder en nuestro país, al igual que sucede en otros lugares del mundo. En la misma medida en que hay un flujo financiero que viene desde el exterior, que puede tener ciertas maneras diversas de llegar, pues cada vez se complejiza más la actividad de la banca cubana y también de las personas que pueden actuar como intermediarios de esas operaciones. Es una de las cosas que ahora tratan ellos de perseguir también en las nuevas
las nuevas decisiones del gobierno estadounidense van en contra de todo ese flujo de remesas, de flujo de intercambio financiero, pero evidentemente la banca cubana tiene que prepararse para cualquiera de esas circunstancias. Así que le agradezco que nos haya puesto en tema esta situación que va más allá de la actuación, pudiéramos decir, diaria de las personas con la banca, pero que sin duda es importante que todos lo conozcamos para poder enfrentar también esa realidad que vive la banca internacional y la banca cubana de entre ellos. Pero hay más que hablar, Irma, de eso seguiremos hablando aquí en esta mesa redonda. Sí. Nacimos al fragor de la batalla por los destinos de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento de Fidel. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que haya escrito nunca cualquier pueblo. Nuestras armas esenciales son las ideas. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate. Bueno, y entre las dinámicas nuevas o retomadas un poco que tiene el sistema bancario cubano en estos tiempos están las decisiones de nuestro gobierno. El pasado julio, fueron dadas a conocer en la mesa redonda el pasado mes de julio, de tomar iniciativas, medidas para impulsar la economía del país. Y entre esas medidas estaba la de crear, potenciar entidades financieras no bancarias o bancarias para potenciar la economía, pues potenciar también los encadenamientos productivos. Una de esas es una entidad que ya existió en los años 90 y que ha vuelto a resurgir y que ya tiene experiencia que queremos contar en esta mesa redonda antes de hablar con Mayobre de lo que significa esta decisión de nuestro gobierno. Veamos la experiencia de Finatur, lo que está ocurriendo ahora en el impulso de sectores de la producción cubana a partir de esta experiencia. La vitalidad de la industria nacional y el seguimiento del proceso productivo son tareas promovidas por Finatur. Esta entidad financiera no bancaria garantiza las producciones demandadas por el turismo con el objetivo de sustituir importaciones. Finatur es una financiera no bancaria que atiende todo el sector de crédito en la parte estatal. Surge la necesidad de financiar al turismo para sustituir importaciones de productos que ellos demandaban. Bravo es una empresa mixta que se dedica a la elaboración de productos cárnicos, cuyo principal mercado es el sector turístico. El crédito que nos están dando de Finatur, hay 4 aspectos fundamentales. Un primer aspecto que tenemos que señalar es que podemos conseguir con este crédito tener una mayor estabilidad para nuestras producciones y eso nos permite satisfacer a nuestros clientes de una manera más eficiente. Un segundo aspecto es el hecho de que con este crédito podemos funcionar mejor con nuestros proveedores, tener unas negociaciones más favorables para la empresa y por tanto para el país. Un tercer aspecto sería el hecho de que el Mintur puede hacer sustituciones de importaciones porque estamos comprando producto local, se está quedando el valor añadido en el país y se compra producto con la calidad, con la variedad que podía estar comprándose si se importara. O sea, son productos buenos. Y el cuarto aspecto que pensamos que es bueno para Bravo es el hecho de que se nos haya tenido en cuenta para este proyecto. Somos una de las primeras empresas que ha entrado en el proyecto y estamos muy satisfechos por esa situación.
La Estancia es otra de las entidades beneficiadas por el financiamiento de Finatur, la cual le permite revitalizar su industria y asegurar el proceso productivo. Con el crédito inicial que nosotros obtenemos a partir de Finatur, garantizamos las compras de las materias primas fundamentales que adquirimos importadas en el mercado internacional, garantizamos el proceso productivo y así le suministramos al sector turístico el producto necesario para brindar un servicio de mayor calidad. Las concesiones de préstamos por parte de Finatur a las empresas productoras nacionales ayuda a perfeccionar sus procesos productivos y a sustituir importaciones de los productos que el turismo demanda de la industria. Alain Garriga y Karina Rodríguez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, sobre esta experiencia quisiera hablar ahora con Francisco Mayores, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba. ¿Qué significa dentro del contexto del desarrollo económico cubano, Mayores, la aparición o la revigorización de este tipo de entidades financieras, bancarias o no bancarias? Y esta experiencia de Finatur, ¿cómo usted la catalogaría? Bueno, buenas noches, Randy, a ti, a los televidentes y radioyentes. Realmente esto es una necesidad que se presenta en la economía y que, como tú muy bien dices, se retoma con Finatur. Finatur es una institución financiera que se creó en la década del 90 y que montó muchas operaciones de apoyo a la actividad del turismo, o sea, de aseguramiento a proveedores de la actividad del turismo. Esa necesidad, aunque en Finatur decayó en su nivel de actividad, no desapareció como tal, puesto que el turismo necesita de todas esas proveedores y hay muchos productos nacionales, hay muchos renglones que el turismo puede lograr del mercado nacional y que si no lo logra tiene que ir a importarlos porque son necesarios para mantener la vitalidad del turismo como tal. Si no se hace nada de esto, pues se siguen realizando importaciones y realmente no se ayuda al desarrollo de la empresa a crear mecanismos de sustitución de importaciones. El turismo no ejerce ese poder de locomotora un poco que se quiere, ¿no? Hacia lo interno no se ve eso. Y por otra parte, la situación económica hace que estas empresas muchas veces no pueden cumplir sus compromisos con el turismo por falta de recursos. Muchas veces incluso el mismo turismo por desfase de liquidez no lo podía garantizar. Con la aparición de una institución financiera no bancaria como Finatur, pues se suple eso y se garantiza un financiamiento en divisas que garantiza la obtención de importar todos los recursos, fundamentalmente materias primas y envases, que es lo que más se demandó en sectores como por ejemplo aquí se presentó Bravo y se presentó La Estancia, dos ejemplos en el material ese, que estaban carentes de envases uno y de materias primas el otro, con líneas de producción detenidas, y que cuando usted le da el financiamiento, bueno, ya a partir de que llegan las materias primas, ellos pueden reactivar la producción y empiezan a proveer al turismo. Entonces, esa es la esencia de lo importante de este mecanismo, que por supuesto ha empezado de una forma limitada a partir de las posibilidades de recursos que había, pero que debe, en la medida que vaya funcionando bien, irse incrementando y abriéndose a otro rubro. Tú decías que esto responde a una de las medidas que se dieron a conocer a principios del mes de julio. Bueno, esa medida que planteaba el desarrollo de una institución financiera también en una primera etapa insistía en la necesidad de fomentar la exportación y que también las producciones dirigidas al turismo. De ahí de que se priorizó de julio para acá los financiamientos a los proveedores del turismo. Creo que también sería bueno decir que Finatur, que quizás para muchos no es una entidad conocida, es una institución financiera no bancaria. Ahorita la ministra al inicio explicaba cómo se conformaba el sistema financiero cubano, que está integrado por los bancos, que son las instituciones financieras bancarias. Existen las instituciones financieras no bancarias y entre ellas está Finatur. Básicamente, tanto los bancos como las instituciones financieras hacen labores de intermediación, pero el espectro de las instituciones financieras no bancarias es más reducido.
se regula, bueno, a partir de dónde van a captar los depósitos y dónde los pueden colocar, en qué tipo de operaciones, aunque pueden realizar operaciones de financiamiento, de fideicomiso, de administración de activos como tal, pero de forma más reducida. Por ejemplo, nadie puede abrir una cuenta en una institución financiera no bancaria. Claro. Eso solamente lo pueden hacer los bancos. Correctamente. Y además, como parte de la regulación del Banco Central, trabajan por una licencia donde se nominalizan las operaciones que pueden realizar. Ahora bien, la norma para este procedimiento que empezó o que reactivó Finatur tuvo, de acuerdo a las condiciones actuales, varias regulaciones. Por ejemplo, hay un financiamiento en divisa, lo cual garantiza que se puedan realizar las importaciones y que no debe afectarse el flujo de producción. Al intervenir una institución financiera, ya se ejerce un control a través del crédito de la actividad productiva. Se ajustan los ciclos de producción, los ciclos de entrega de la mercancía, la fecha de pagos, porque esto ya tiene implícito un costo financiero. Finatur hace exigencias en ese sentido. Exactamente, de varias maneras. Además hay una comprobación física que todo otorgante de crédito realiza, que hace la verificación de que realmente el dinero se está colocando en el fin que se obtiene. Existe la verificación física, pero bueno, existen todas las otras estas formas de control que te decía. La tasa de interés tampoco ha sido una tasa muy lucrativa, como máximo un 3% nada más. No es el interés de que se obtenga una ganancia por esto, aunque tiene que haber un interés porque esa es la forma de ir reproduciendo en una escala ampliada los recursos que se han destinado para este objetivo. Esa entidad presta y va obteniendo los intereses primero y después de la devolución el propio dinero que le permite seguir prestando a otras entidades. Seguir prestando e ir ampliándose. Y lo otro es que el cliente final, que en este caso es el turismo, que sí tiene ingresos en divisa, es el encargado de garantizar el retorno tanto de ese principal prestado como de ese interés. Porque si no, el ciclo se interrumpe, ¿no? Porque aquí lo que conviene a la economía es situar la divisa, financiar, lograr la operación de comercio exterior, que la industria se reactive, pero que luego en la medida que se entreguen las producciones, la divisa vuelva a retornar a Finatur para que usted después pueda ir manteniendo ese ciclo con estas empresas o con otras. Bueno, de julio que empezaron a darse los financiamientos a la fecha, se han financiado 10 empresas por un poco más de 9 millones de dólares. Sí, fue rápida la decisión, inmediatamente. Inmediatamente, ya al cierre de julio del mes de julio estaban colocados más de 9 millones de dólares en este tipo de financiamiento. Como te decía, fundamentalmente para adquirir materias primas y envases, que era necesidad muy urgente de estas empresas que son proveedores del turismo por poder reactivar. Aquí estamos hablando de productos cárnicos, estamos hablando de aditamentos, de medios de seguridad para los hoteles, de productos de lencería y de otros rubros de alimentos. Fue a los sectores de industria y a los sectores alimenticios los beneficiados con esta medida. A principios de septiembre se están empezando a recibir las mercancías que fueron objeto de este financiamiento e incluso ya en la segunda quincena de septiembre se están produciendo las primeras amortizaciones de esos créditos. Es decir, que lo que se prestó en julio ya está retornando en parte a Finatur. Y entonces estamos viendo ahora con los compañeros del turismo, porque bueno, la selección, es muy importante decir esto, de las empresas con las que se pensaba financiando fue a partir de las necesidades más apremiantes que tuvo el turismo. Claro. Fue el turismo quien dijo cuáles eran los productos y las empresas que ellos necesitaban que tuvieran apoyo financiero. Y hacia ahí se dirigieron las acciones de Finatur. Se supone que en un proceso que vaya avanzando, esto también puede ayudar a potenciar producciones hacia la exportación. Sí, es el objetivo que tiene eso. Otro de los objetivos de lo que plantea la medida y que tenemos que irlo ya agregando en el decursar del tiempo. Eso implica que pueden surgir también hacia adelante otras instituciones financieras no bancarias. Pudieran hacerlo. O sea, es una posibilidad. No hay nada que lo elimine. Gracias, Mayores, por estas precisiones. Este jueves, en la Mesa Redonda, la hidrometría y el sobreconsumo de agua.
El vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros directivos de ese organismo participarán este jueves en la mesa redonda para informar sobre el desarrollo del programa de hidrometría en el país, las nuevas tarifas para el cobro del agua, la producción nacional de metrocontadores de agua y otros temas de interés. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, de cobros y pagos, pero en el sector del agua, en el sector hidráulico, estaremos hablando mañana acá en nuestra mesa redonda, pero eso es parte, por supuesto, del funcionamiento también de la banca. Aunque hemos hablado de dos temas, Irma, muy importantes, que tienen que ver con la defensa del sistema bancario, que tienen que ver con la credibilidad internacional de nuestro sistema bancario, y por el otro lado, estas nuevas figuras que surgen o se revitalizan en función de promover la economía cubana, de asegurar producciones importantes para la economía cubana. Hay temas que tienen que ver con la realidad cotidiana de los cubanos, con la manera en que interactuamos con los bancos, con las cosas que se han avanzado y las insatisfacciones que todavía hay. En estos minutos que nos quedan, me gustaría que nos explicara, nos hablara de cómo sigue el proceso de transformación de la banca, la calidad de nuestro sistema bancario y sobre todo el comercio electrónico como una prioridad para el desarrollo del país. Mira, Randy, nosotros realmente en la cotidianidad, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en el tema de elevar la calidad de los servicios bancarios que se prestan. Realmente eso es una gran insatisfacción del sector porque no hemos logrado, a pesar de todos los esfuerzos, llevar esa calidad del servicio a los estándares que nosotros esperamos y que además que requiere y que se merece el pueblo cubano, nuestros clientes, ¿no? Que no son solo las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Y en eso estamos haciendo una fuerte labor en todas las instituciones financieras bancarias a lo largo del país. Además de eso, hemos seguido trabajando con mucha intencionalidad en el tema de la informatización de la sociedad, o sea, el sistema bancario tiene varios proyectos que se llevan en esta informatización y hemos seguido desplegando e incluyendo nuevos servicios en las plataformas que tenemos desarrolladas como Transfer Móvil, como en Zona, que es de más reciente creación. Entonces, parte de esa interacción de ustedes con ETEXA, con CETI y otras entidades, estamos tratando, o sea, estamos revisando todos nuestros procesos presenciales en nuestras sucursales para tratar de reducir al mínimo indispensable que los clientes tengan que trasladarse hacia las sucursales. Habíamos hablado en otras mesas redondas que realmente la infraestructura está muy por debajo de todos los servicios y de las necesidades que se tienen. Nosotros seguimos potenciando la banca móvil, la banca virtual, seguimos potenciando telebanca y multibanca. ¿Por qué razón? El tema de los cajeros automáticos. En las circunstancias de Cuba, nosotros tratamos de lograr que en todo el país crear algún tipo de ecosistema donde haya varias posibilidades para nuestros clientes y que se puedan utilizar indistintamente o que sea elección del cliente la que en un momento determinado le sea más cómodo utilizar. Dentro de las medidas que se hablaron para la economía, aparte de esta de Finatur, nosotros hemos seguido estudiando los temas de la criptomoneda, estamos estudiando sobre todo la cadena de bloques, el blockchain. Hay unos trabajos muy interesantes que se han venido sacando en los últimos días y nosotros tenemos un grupo de trabajo que está creado entre el Banco Central y están las universidades, donde venimos siguiendo las tendencias en el mundo actual
Nos interesa mucho el tema de las cadenas de bloques, o sea, seguir profundizando en esto porque da seguridad. Y además de eso estamos trabajando los temas de comunicación para usar más, para que nuestros clientes utilicen más las tarjetas magnéticas, eso potenciar el todavía uso las de las operaciones que se hacen todavía, no están todavía a la cantidad de tarjetas. Nosotros ya superamos los 5 millones de tarjetas en el país, de tarjetas magnéticas. Están priorizados el sector de los jubilados, estamos potenciando a los trabajadores por cuenta propia, no solo por lo de las cuentas fiscales. O sea, estamos haciendo todo para eliminar la circulación, o sea, para eliminar hasta donde sea posible o minimizar el uso del efectivo. Esa es una tarea en la que el banco necesita el apoyo también de todas las entidades que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con los servicios. Nosotros hemos seguido desarrollando el comercio electrónico, tenemos la pasarela de pagos nacional, que todavía no se usa al nivel que nosotros desearíamos, pero ahí estamos en los últimos tiempos haciendo todo el sistema bancario, incluido el Banco Central, estamos haciendo acciones de comunicación, de potenciar el conocimiento de los clientes, de las ventajas que tiene el uso de esos canales de pagos electrónicos. Nosotros estamos inclusive trabajando también dentro del Banco Central con otras instituciones para desarrollar los sistemas de pago y estamos trabajando para presentar una ley que todavía nos vamos a demorar algún tiempo, pero estamos trabajando en ese orden y con esa estrategia. Yo diría que en los temas de comunicación no quiero desaprovechar este espacio para reconocer el apoyo que hemos recibido todos los bancos del sistema y el Banco Central a lo largo del país, de todos nuestros periodistas y de los medios de comunicación en general para lograr una comunicación más efectiva dirigida hacia nuestra población, para poder incentivar y para que conozcan un poco más de la banca cubana, ¿no? Que siempre estará, como ha estado hasta ahora, al servicio del pueblo y sobre todo que en estas circunstancias que son difíciles para la banca cubana, donde hay una agresividad extrema contra nuestro país, la banca tiene que reinventarse. Nuestra banca en el orden internacional está haciendo grandes esfuerzos para continuar dando el servicio que se requiere, y lo que sí podemos decir una vez más es que esto es una banca comprometida y que los trabajadores bancarios están haciendo todo lo que se debe hacer, porque como dice nuestro presidente, nosotros vamos a asegurar que nuestra economía y nuestro país se siga desarrollando a pesar de todas las sanciones y las medidas que está tomando la administración de Trump en contra de nuestro país en el orden internacional. El tema financiero es parte central de la estrategia de agresión de Estados Unidos contra nuestro país, la persecución a nuestras divisas, a todas las operaciones que ustedes tienen que hacer con los bancos internacionales, y esa es parte de la realidad que tiene que enfrentar la banca cubana. La mejor respuesta es romper lo que algunos han llamado el bloqueo interno, es la parte que tiene que ver con el servicio a nuestro pueblo, con la manera en que se sigue enfrentando la atención a las acciones de nuestro pueblo, y ahí está, bueno, esa necesidad, como decíamos, de que todos los organismos que tienen que ver con el desarrollo del comercio electrónico, pues ayuden, apoyen, trabajen para que la banca se desarrolle con eso y también sea más útil y la manera en que nuestro pueblo puede interactuar. Mientras menos monedas circulen, mientras más sea electrónico todo, pues mucho mejor también para el control y para el desarrollo y la calidad de vida de nuestra gente. Son parte de las tareas, de las funciones que tiene la banca cubana, no las únicas. De comercio electrónico estaremos hablando en otro momento más adelante en nuestro programa, y quiero agradecerle entonces a Irma Yamayobre haberme acompañado hoy, acercarnos a temas que a veces no hablamos tanto sobre el trabajo de la banca cubana y que son parte de esa realidad que todos los días los trabajadores del sector bancario pues tienen que enfrentar. Por supuesto, les invito a que estén en otro momento de nuevo con nosotros. Mañana estaremos hablando, como decíamos, del tema del cobro del agua y de las nuevas regulaciones que hay con ese asunto, y bueno, los invito a que nos acompañen. Me quiero despedir con las imágenes del día, el funeral simbólico que ha ocurrido en Suiza por un glaciar derretido.
un llamado de alerta a lo que está pasando con el cambio climático en el mundo. Muy buenas noches.